Creo que ahí estamos. Bueno, vamos a hablar hoy entonces de las obligaciones solidarias, ¿sí? Estamos dentro de, obviamente, las clasificaciones de las obligaciones. Como yo siempre les digo, las clasificaciones de las obligaciones dependen desde el punto de vista en que las miremos. Esperen que sigo admitiendo gente. Y esto es obviamente una clasificación que responde a una perspectiva de la obligación desde el punto de vista de los sujetos. Es decir, obligaciones que tienen más de un sujeto, sea en su lado deudor, sea en su lado acreedor, reciben este tipo de clasificación. Pero a su vez, dentro de esta clasificación más grande, digamos que son las obligaciones del sujeto singular y las obligaciones del sujeto plural, tenemos dentro de las obligaciones del sujeto plural también una nueva división, ¿no es cierto?, que nos va a hablar de obligaciones simplemente mancomunadas, de obligaciones de tipo solidarias y de obligaciones concurrentes, ¿sí? Por lo tanto, arrancamos desde acá, ¿sí? Obligaciones de sujeto plural, y dentro de estas obligaciones de sujeto plural, esta clasificación que vamos a ver hoy es la que se corresponde con las obligaciones solidarias. ¿Por qué, nuevamente, y lo que siempre les digo, por qué realizamos una clasificación? ¿Por qué estudiamos cada clasificación por separado? No por el afán de generar contenido para estudiar, sino justamente porque dependiendo de la clasificación de una obligación, es decir, dependiendo de si yo a esta obligación puedo decir es solidaria, es simplemente mancomunada o es concurrente, la obligación va a tener efectos diferenciados, ¿sí? Va a tener un régimen diferenciado. Entonces yo, previo a saber cómo se comporta una obligación, cómo se extingue una obligación, cómo se transmite, cómo se paga, etc., lo primero que tengo que saber es qué tipo de obligación es. Y por eso estudiamos todas estas clasificaciones. Estas clasificaciones que además muchas veces se superponen, ¿no es cierto? Hoy estamos estudiando una clasificación que tiene que ver con los sujetos, pero a la vez se puede superponer con cualquier tipo de clasificación de las otras que ustedes estudiaron, por ejemplo, las que hacen al objeto. ¿Qué quiero decir con esto? Una obligación solidaria, por ejemplo, como la que estamos estudiando hoy, puede recaer, desde el punto de vista de la prestación, sobre el régimen, digamos, o en el régimen de las obligaciones de dar una cosa cierta, porque justamente su prestación es una cosa cierta. Y a la vez puede recaer, dentro de las clasificaciones que vimos de las modalidades, en, por ejemplo, una obligación con un cargo, con una condición, etc. Con lo cual estas clasificaciones no se excluyen entre sí, sino que muchas veces confluyen, y eso nos lleva justamente a tener que conocer perfectamente los regímenes de cada una de ellas para poder analizarlas y eventualmente, como les digo, conocer cómo se va a comportar esta obligación, cuáles van a ser sus efectos, etcétera, etcétera. Bien, de las obligaciones solidarias seguramente todos ustedes ya tengan alguna noticia, alguna noción que hayan visto. Es una noción bastante incluso común, y de la que seguramente hayan hablado en otras materias, aunque más no sea de manera introductoria. Lo cierto es que estaban definidas en el Código de Deberes, están definidas actualmente, ¿sí? Y nada mejor que poder comenzar con la lectura de su definición. Les pido que tengan el código, así me van siguiendo. Nuestro código actual, más allá de que ustedes van a leer que Vélez también las definía, etcétera, los términos son parecidos, las define en el artículo 827, así que si me siguen en la lectura, ese artículo nos va a hablar de que hay solidaridad en las obligaciones cuando, en primer lugar, tiene que haber, por supuesto, una pluralidad de sujetos, ¿sí? Por esto acá descartamos las obligaciones del sujeto singular. Esa pluralidad de sujetos está obligada, ¿sí? Están obligados esos sujetos en virtud de una causa única, ¿sí? Y acá nuevamente otro de los elementos de las obligaciones que estudiamos, que es la causa fuente y que debemos conocer, ¿sí? Todos estos sujetos que se encuentran obligados de manera solidaria, sus obligaciones van a derivar de una causa única. Esto subráyenlo, resáltenlo. Y el código continúa. Cuando en razón del título constitutivo o de la ley, esto también subrayenlo, su cumplimiento total puede exigirse a cualquiera de los deudores por cualquiera de los acreedores, ¿sí? Esto nos habla en principio de dos tipos de solidaridad que también están claramente divididas en el código, que es la solidaridad activa, cuando existe una pluralidad de acreedores, y la solidaridad pasiva, cuando existe una pluralidad de deudores. También se habla en algunos textos de solidaridad mixta, que eventualmente será cuando haya tanto multiplicidad de deudores como multiplicidad de acreedores. Entonces acá tenemos ya la primera división, ¿no es cierto?, que yo les quiero hacer. Si me siguen con la pantalla, porque luego de esta clase seguramente les quede algún cuadro medianamente
que sea de mediana ayuda para poder estudiar. La solidaridad puede ser pasiva o puede ser activa. ¿Sí? Hablamos de solidaridad pasiva, vuelvo a repetir, cuando hay numerosos deudores o más de uno. Hablamos de solidaridad activa cuando hay más de un acreedor. Existe la clasificación de solidaridad mixta, pero en todo caso, estudiando el régimen de la pasiva y de la activa, va a surgir por decantación este régimen en el caso que la solidaridad sea mixta. Previo a entrar en los regímenes, vale decirles que la solidaridad activa, es decir, la pluralidad de acreedores, es poco frecuente. La solidaridad que más nos ocupa y con la que seguro ustedes más se encuentren va a ser la solidaridad pasiva, cuando hay más de un deudor, cuando se le pone frente a un acreedor más de un deudor. Entonces, en estas obligaciones lo que vamos a tener es una pluralidad de sujetos que están obligados en virtud de una causa única y cuyos vínculos se encuentran coligados. ¿Sí? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de que existen vínculos que se encuentran coligados? Bueno, lo que va a pasar acá es que va a haber... Sí. Perdóname, tenés gente en sala de espera. Ay, perdón. Que la había sacado No. a la sala de espera. Admitimos. Gracias, Domi. Admitimos y seguimos. Te voy a poner como confitriona. Así por las dudas. Un segundito. Así puedes ver la sala de espera. Y me das una mano para eso. Bien, entonces, lo que va a suceder acá es esta multiplicidad de sujetos, sea de un lado o del otro. Ahora bien, esta multiplicidad de sujetos no implica, digamos, que estén obligados de manera solidaria, no implica que sus vínculos sean uno solo, ¿sí? La mayoría de la doctrina admite que acá los vínculos son plurales también, así como hay muchos sujetos, hay muchos vínculos. ¿Qué va a pasar con esos vínculos o cuál es la particularidad? Esos vínculos, dice toda la doctrina, van a estar coligados. Van a estar de alguna manera relacionados, de manera tal que lo que pase en el ámbito de uno de esos vínculos seguramente se explaye o tenga efectos o tenga consecuencias respecto de los demás. ¿Sí? Jamías dice esto es como un agua que al vertirse en uno de los vínculos se esparce, inunda y tiñe también todos los demás. Con lo cual lo que pasa respecto de uno de estos sujetos, principalmente lo que sería el pago, que es lo que todos ya sabemos, va a tener efectos respecto de los demás. Entonces, si bien hay una pluralidad de sujetos, hay también una pluralidad de vínculos. Esos vínculos se encuentran coligados o conectados. De manera tal que la regla en este tipo de obligaciones es que los efectos, es decir, lo que suceda en el marco de una de ellas, se expandan, o nosotros también decimos en general, la palabra que se utiliza es se propagan al resto de los vínculos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están ligados. Acá reina una idea de representación. ¿Sí? Se entiende que un codeudor o codeudora solidario o solidaria respecto de los demás ejerce algún tipo de representación, al igual que un coacreedor o una coacreedora. ¿Sí? Hay una idea de representación. No tomen esto con el término técnico de representación que obviamente que se recepta hoy en nuestro Código Civil y Comercial, ¿no? La idea de representación que habrán estudiado en parte general, pero sí hay una idea de una representación recíproca, porque hay una idea de estos vínculos coligados que hacen que todos los codeudores solidarios y todos los coacreedores solidarios sean una especie de frente común. ¿Sí? La doctrina también nos habla de un frente común. Acá hay un frente común de deudores ante un frente común de acreedores. ¿Sí? O un solo frente común de deudores frente a un acreedor, o viceversa, ¿sí? de las diversas maneras que podemos conjugar esta idea. A su vez, esta solidaridad, que se incluye en la definición expresa, tiene su origen solamente en el título constitutivo de la obligación o en la ley. ¿Sí? ¿Cómo se explica esto? La solidaridad solamente nace, o solamente surge, una obligación solamente puede ser solidaria en dos situaciones, o bajo dos fuentes. Esto se habla como fuentes de la solidaridad. Cuando esa solidaridad está expresamente determinada por la ley, es decir, la ley dice en estos casos, en este y este, la solidaridad, la obligación, perdón, de sujeto plural va a ser solidaria, o cuando se da por la voluntad de las partes, que acá, como siempre decimos, reina el principio de la autonomía, de la voluntad y la libertad, y en virtud del cual las partes decían, por ejemplo, en un contrato o en un testamento, establecer o hacer nacer obligaciones de tipo solidario. En todos los casos en que no esté expresamente previsto
que una obligación de sujeto plural sea solidaria, vamos a considerar que es simplemente mancomunada, porque la solidaridad es la excepción, ¿sí? Y para la mayoría de la doctrina, de interpretación restrictiva, es decir, tiene que surgir indubitadamente, tanto de la voluntad de las partes, sea que lo hayan constituido en un testamento, en un contrato, etc., o de la ley expresamente, que esta obligación de sujetos plurales va a ser solidaria. Si no, vuelvo a repetir, es una obligación de tipo de sujeto plural, simplemente mancomunada, en la cual, como ya sabemos, cada parte responde por su cuota parte de la prestación. ¿Se entiende? Esta solidaridad obviamente que no depende, o no le interesa, o no le importa, si el objeto, si la prestación es divisible o no. ¿Sí? No confundir con esto, porque en la mayoría de los casos, de hecho, nos vamos a encontrar con obligaciones, por ejemplo, de dar suma de dinero, esencialmente divisible, pero cuando son solidarias, justamente lo que se produce y el efecto principal de la solidaridad es que cualquiera de los deudores, son solidarios, tiene que pagar el todo al acreedor, y a la inversa, cualquiera de los acreedores solidarios puede recibir, debe recibir el total de la prestación, más allá de que sea divisible esta prestación. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, repasamos una vez más, hay solidaridad en las obligaciones con pluralidad de sujetos, ¿sí? Dentro de esta pluralidad de sujetos, sabemos que tenemos las obligaciones simplemente mancomunadas, las obligaciones concurrentes y las obligaciones solidarias, originadas en una causa única. Acá tenemos, y por eso les dije que subrayen causa única, esta es la diferencia con las obligaciones concurrentes, ¿sí? En las cuales la pluralidad de sujetos va a responder a causas diferentes. ¿Sí? Y esta solidaridad surge del título constitutivo o de la ley. En virtud de que sucedió todo esto, de que existen sujetos plurales, de que existen varios deudores, varios acreedores, o ambas cosas a la vez, que todos esos deudores y esos acreedores están guiados por una causa única, y que tanto del título constitutivo o de la ley surge que esa obligación es solidaria, en virtud de eso, ¿qué va a suceder? Que el cumplimiento total, termina el artículo, puede exigirse a cualquiera de los deudores por cualquiera de los acreedores. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Me siguen? Bien. Nuestro articulado continúa. Nos vamos a basar en el articulado del código, por eso les digo que tengan a mano el código, porque está bastante ordenado, más allá de lo que hablemos en clase. Las fuentes de la solidaridad, también se las pide el programa. La solidaridad no se presume, como les adelantaba, y debe surgir inequívocamente de la ley o del título constitutivo de la obligación. Si ustedes acá leen bibliografía desactualizada, ustedes van a ver que en Vélez esto era similar, pero estaba expresado de manera diferente. Vélez lo que decía es que la solidaridad puede surgir obviamente de la ley, y agregaba de las sentencias, los testamentos y los contratos, etc. Bueno, acá lo que se dice justamente es que en realidad las fuentes son dos. La voluntad, ¿sí? Que es la que se va a dar en el caso de testamentos, en el caso de contratos, etc. Y la ley, porque en realidad las sentencias no pueden ser fuente de solidaridad, si la ley previamente no dijo que esa obligación es solidaria. Es decir, una sentencia no puede inventar una obligación solidaria. Esa obligación solidaria encuentra este régimen, o se ve sujeta a este régimen porque una ley previamente así lo dijo. Y en todo caso una sentencia puede reconocer esto, pero no crea la solidaridad. Las sentencias no son fuente de solidaridad. ¿Sí? Las únicas dos fuentes, vuelvo a repetir, su perjuicio de ser reiterativa, son la voluntad de las partes y la ley cuando se lo cree. A tal punto es fuente de solidaridad la ley, que inclusive, y a pesar de que ha definido estas obligaciones solidarias y que las ha caracterizado como aquellas que responden a una causa única, también hay situaciones en las cuales la ley le da el régimen de una obligación solidaria a obligaciones que ni siquiera responden a esta definición. Por ejemplo, obligaciones que hayan surgido de causas diferenciadas. ¿Sí? Sucede, por ejemplo, en el ámbito del derecho del consumidor, ¿sí? Que hay obligaciones que, si las analizamos, son claramente concurrentes, porque cada uno de los sujetos deudores u obligados responden por una causa distinta. ¿Sí? Por ejemplo, quién distribuye, quién comercializa, quién importa, quién vende, etc. ¿Sí? Responden por diversas causas. Bueno, ahí la ley les impone que están obligados solidariamente, entonces ahí la fuente de la solidaridad es la ley. A ese punto, digamos, la solidaridad surge solamente de la ley, a tal punto que puede incluso en obligaciones que a simple vista son concurrentes decir, bueno, estas obligaciones son solidarias, a estas obligaciones les asignamos el régimen de solidaridad. ¿Por qué? ¿Por qué fundamento? ¿O para qué nos sirve? ¿Por qué está prevista la solidaridad? Bueno,
la que más nos importa a nosotros, que es la solidaridad pasiva, que como les dije es la más habitual, es con la que nos vamos a encontrar, lo que hace es garantizarle justamente al acreedor de una obligación poder cobrar, ponerle varios deudores en frente suyo, para que pueda cobrarles el total a todos y cada uno de ellos. ¿Sí? Y en el caso de la solidaridad activa se dice, bueno, frente a un deudor ponerle varios acreedores para también facilitar el cobro. ¿Sí? Este es el fundamento de estas obligaciones. Como siempre decimos, la obligación nace en miras a su extinción a través del pago, y justamente el fundamento de esta solidaridad va a ser que se pueda efectuar ese pago, pero también que se pueda satisfacer el interés de un acreedor, porque vamos a ver que en muchos casos que se prevén de solidaridad pasiva tienen que ver tal vez con cuestiones de daños, con cuestiones de responsabilidad que ustedes a esta altura ya conocen, y justamente se trata de eso, de poner frente a un acreedor un cúmulo de deudores que deben responder, ¿sí? Para poder facilitar que se cobre esta prestación. Seguimos con el artículo 829, que sí nos establece específicamente esta idea, y repito que es una idea de representación, ¿sí? Con sujeción a lo dispuesto en este parágrafo y en los dos siguientes, se considera que cada uno de los codeudores solidarios, en la solidaridad pasiva, obviamente, varios codeudores, y cada uno de los coacreedores, en la solidaridad activa, representa a los demás en los actos que realiza como tal. Acá se ve la idea de representación, se ve la idea de vínculos que están coligados, se ve la idea de un frente común, ¿sí? De estos vínculos que lo que sucede en el marco de uno se contagia o se propaga a los demás. Por lo cual en las obligaciones solidarias la regla es la propagación de efectos. ¿Por qué? Porque se considera que todo lo que actuó cada deudor o cada coacreedor representa a los demás, lo hizo en representación de los demás. ¿Por qué? Porque ese coacreedor, ese codeudor respecto a los demás tiene un interés común, ¿sí? Son un frente común y tienen esta idea de que si bien son personas separadas y vínculos separados, de alguna manera están unidos o concatenados entre ellos. ¿Sí? Se entiende que esto es la regla, esto es la definición digamos, más básica y más amplia de qué hablamos cuando hablamos de obligaciones solidarias. Si nosotros entendemos esto, si nosotros entendemos esta idea de representación, si nosotros entendemos esta idea de pluralidad de vínculos coligados, si nosotros entendemos esta idea de que son obligaciones que surgen de una causa única, y entendemos esta idea que surge solamente la solidaridad de la ley o de la voluntad, probablemente vamos a terminar de comprender todo el régimen de los efectos de las obligaciones solidarias, que en apariencia es complicado, pero que responde justamente y es congruente con todos estos principios de los que estamos hablando. A medida que los analizamos nos vamos a dar cuenta que los efectos de esa solidaridad responden a estas características, a este tipo de características, sobre todo a la idea de representación, y de allí que la regla sea la propagación de efectos. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? No los veo a todos, pero cualquier cosa me activan el micrófono y me dicen. Vamos a pasar entonces a los efectos, y para hablar de los efectos de estas obligaciones los vamos a dividir, ¿no es cierto?, de la misma manera que lo hace el COR, en los efectos cuando la solidaridad es pasiva y los efectos cuando la solidaridad es activa. Nos vamos a detener sobre todo en la solidaridad pasiva, que como les vuelvo a repetir es con la que más nos encontramos. La solidaridad activa es excepcional, de hecho no hay casos en la ley de solidaridad activa, ¿sí? Así que imagínense que es francamente excepcional. Y sí, hay muchísimos casos en la ley de solidaridad pasiva. Ahora bien, para analizar los efectos de este tipo de obligaciones, vamos a tener que nuevamente dividir la cuestión en dos. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de sujetos plurales, ¿sí? Obviamente va a haber en la pasiva varios deudores y un acreedor, ¿sí? Pero también, al ser sujetos plurales, va a haber relaciones, efectos y cosas que van a pasar de los deudores o codeudores, mejor dicho, codeudores entre sí. Y entonces, para poder hablar de los efectos de estas obligaciones, lo primero que tenemos que hacer es hablar, bueno, efectos respecto de qué. Estos se han llamado, por alguna doctrina, efectos internos, son los que se dan en esta pluralidad de deudores o en este frente común,
de deudores entre sí, va a haber determinados efectos, pero también hay determinados efectos que se da entre ese bloque de deudores con respecto del acreedor. ¿Se entiende? Entonces, esta es la primera división que tenemos que hacer respecto de los efectos. Entre los deudores y su acreedor, la mayoría de los tratados, etcétera, que ustedes van a leer, divide estos efectos en los efectos principales o esenciales. Es decir, aquellos que hacen a la solidaridad, aquellos en los cuales no hay solidaridad, y otros efectos que se denominan secundarios o accidentales. ¿Sí? Que no hacen a la esencia de la solidaridad, sino que tienen que ver tal vez con otras cuestiones. Vamos a acomodar los cuadritos para que nos entre todo. Y bueno, entre los efectos principales, el primero de ellos yo ya se los adelanté. Vamos a volver a hacer una flechita. Están viendo todo bien, ¿no? O estoy dibujando todo esto de gusto. Vamos. Principales o esenciales, ¿sí? Respecto al cobro, o al pago, si ustedes quieren. ¿Qué es lo que va a pasar? Acá ya se los adelanté a esto. Háblenme así yo mientras puedo emprolijar el cuadrito. Solidaridad pasiva, 8.33. A ver si alguien me lo lee mientras yo voy emprolijando el cuadrito. Artículo 833. Derecho a cobrar. El acreedor tiene derecho a requerir el pago a uno, a varios o a todos los codeudores, simultánea o sucesivamente. Correcto, ¿sí? Y también, esto está previsto, obviamente, en el artículo 834 ya sabemos y ya estudiamos, cuando estudiamos el pago no es solamente un derecho del acreedor a recibir, sino que también hay un derecho del deudor a pagar y a liberarse, ¿sí? Por lo tanto, el 834 también nos establece, ¿me lo leen? 834. Derecho a pagar. Cualquiera de los deudores solidarios tiene derecho a pagar la totalidad de la deuda sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 837. Bien, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Tenemos que el efecto principal, el que hace a la solidaridad, la esencia de la solidaridad, es que la exigibilidad, el pago, el cobro, como ustedes quieran llamarlo, es por el todo, más allá, vuelvo a repetir, de que el objeto sea o no divisible, no importa, ¿sí? Recuerden que estamos en el marco de los efectos entre deudores y acreedor, con lo cual, si imaginamos hay un acreedor y hay tres deudores, ¿sí? Ese acreedor puede cobrar el total de cualquiera de esos tres deudores, sea de manera simultánea o sea de manera sucesiva. ¿Sí? Es decir, les puede requerir el cobro a los tres simultáneamente o sucesivamente, primero a uno, luego al otro, etc. ¿Sí? Por otro lado, cualquiera de los deudores solidarios tiene derecho a pagar la totalidad de la deuda. Si pretende pagar solamente su parte, ¿qué pasará acá? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué puede pasar? ¿Puede un codeudor solidario venir y decirle al acreedor, te pago mi parte? No. ¿Sí? No es un pago íntegro. Sabemos que los requisitos del pago, ¿sí? Identidad, integridad, etc. ¿Se entiende? Por más que el objeto, vuelvo a repetir, sea divisible, y por más que el deudor tenga perfectamente claro cuál es su parte, incluso que el acreedor sepa por X motivo cuál es la parte que corresponde a cada uno de sus deudores. Acá el pago es por el total. ¿Sí? ¿Se entiende? Hasta acá este es el efecto primerísimo, primordial. Fíjense que están 2 artículos enteros dedicados, digamos, a lo que es este efecto primerísimo de la solidaridad pasiva. Vuelvo a repetir, un acreedor y 2 o más deudores o deudores. Pero bueno, la cuestión acá es que sabemos que las obligaciones no solo se extinguen por el pago, como medio natural de extinción, sino por otros medios. Acá es donde empieza un poco el berenjenal, como dirían algunas personas. ¿Sí? Hay otros medios de extinción de las obligaciones, que no son solamente el pago. ¿Sí? Lo cierto es que, como regla, y esto quiero que a ustedes les quede
cualquier medio de extinción de las obligaciones que se dé en las obligaciones solidarias propaga sus efectos, como les dije al comenzar esta clase. La regla es la propagación de efectos. Sin embargo, tenemos todo un artículo destinado a regular otros medios de extinción de las obligaciones que ustedes ya estudiaron y que ya conocen, y ver cómo impacta cada uno de estos medios de extinción de las obligaciones en el caso de obligaciones solidarias. ¿Sí? El artículo 835 se titula Modos extintivos. Y dice, bueno, con sujeción a disposiciones especiales, los modos extintivos inciden, según el caso, sobre la obligación o sobre la cuota, conforme a las siguientes reglas. ¿Sí? Inciso A, el primero. Síganme con el código, así nos podemos ordenar. La obligación se extingue en el todo, ¿sí?, cuando uno de los deudores solidarios paga la deuda. Esto no presenta absolutamente ninguna dificultad, es una ratificación justamente de lo que está en el 833 y el 834, y es, como les dije, el primero y primerísimo efecto de las obligaciones solidarias. Ahora bien, vamos al inciso B. La obligación también se extingue en el todo, ¿sí?, si el acreedor renuncia a su crédito, ustedes ya estudiaron la renuncia como medio de extinción de las obligaciones, a favor de uno de los deudores solidarios, ¿sí? Vuelvo a repetir, acá hay una renuncia del acreedor al crédito, ¿sí?, a la obligación, o una remisión, como ustedes quieran llamarlo, de acuerdo a la doctrina que ustedes hayan leído. Cuando el acreedor, ¿sí?, renuncia o hace una remisión de la deuda a favor de uno de sus codeudores solidarios, la obligación se extingue en el todo, con lo cual queda extinta para todos los demás. Y también si se produce novación, dación en pago o compensación entre el acreedor y uno de los codeudores solidarios. ¿Se entiende? Ustedes ya saben, y no es cuestión de esta clase explicar en qué consiste una novación, en qué consiste una dación en pago, o en qué consiste una compensación, pero lo que a ustedes les tiene que quedar claro es que en el caso de renuncia, novación, dación en pago y compensación, que suceda entre el acreedor único y uno de los codeudores solidarios, extingue la obligación para todos y para todas. ¿Sí? Sigue el artículo con el inciso C, y acá es donde puede venir alguna confusión, valga la redundancia, pero que tampoco presenta mayores dificultades si nos ponemos a razonar acerca de esto. La confusión, sabemos que es un medio de extinción de las obligaciones, en virtud del cual las calidades de deudor y acreedor confluyen en una misma persona. Sabemos que una misma persona no puede ser deudora y acreedora de sí misma, entonces la obligación se extingue, ¿no es cierto? Porque le falta un sujeto, le falta uno de los elementos esenciales, los sujetos tienen que ser dos diferenciados. Entonces, en el caso en que confluyan la deuda y el crédito en una misma persona, la obligación se extingue por este medio de obligaciones que ustedes ya estudiaron, que se llama confusión. Hasta ahí estamos, sabemos lo que es la confusión. La confusión entre el acreedor y uno de los deudores solidarios, dice el inciso C del artículo 835, solo extingue la cuota de la deuda que corresponde a este. Y la obligación subsistente conserva el carácter solidario. ¿Sí? Esto es de toda lógica. Lo que va a pasar acá es, vamos a poner un ejemplo para poder entender. Hay un acreedor, ¿sí? Un solo acreedor, estamos en solidaridad pasiva, un solo acreedor y 3 deudores, imaginemos esto, ¿cierto? A ese acreedor se le deben 300, ¿sí? Hasta acá estamos. Suponiendo, después vamos a ver cómo se determinan las cuotas, suponemos que cada deudor tiene una cuota de 100, ¿sí? 100, 100 y 100, son 3 deudores y es un acreedor. En el caso de que se dé la confusión, ¿sí? Miren, acá pongo las manos para no poner el pizarrón porque me incomoda. En el caso de que se dé una confusión entre este uno y único acreedor y uno de los deudores, ¿sí?, entonces ahí la obligación se extingue solo por esa cuota. Los otros dos deudores van a seguir debiendo 200 de manera solidaria, no 100 cada uno, sino 200 de manera solidaria a este único acreedor, que era deudor y que confluyeron, digamos, estas dos características y se convirtió en acreedor de 200. ¿Se entiende? Porque esta confusión se da, por supuesto, por la totalidad de la obligación y extingue la parte o la cuota que corresponde al deudor con el cual se da esa confusión. ¿Sí? Una pregunta. Sí. En este caso es como una especie de excepción a esa regla general de representación, digamos, en esa pluralidad pasiva en este caso, digamos. Claro, la regla es que los efectos se propagan y que cualquier medio de extinción, la mayoría de los medios de extinción, todos los que mencionamos en el inciso anterior,
extinguen por completo la deuda. En este caso, en el caso de confusión, se extingue parcialmente esa deuda, ¿sí? Vuelvo a repetir, un solo acreedor le deben 300, 3 deudores, las cuotas, ¿sí? Que después vamos a ver cómo se determinan, son de 100 cada uno. En el caso que se dé la confusión de este acreedor con uno de los deudores, ¿sí? Los otros dos entonces van a deber de manera solidaria 200, lo cual no significa que deben 100 cada uno, sino que deben de manera solidaria los 200 que quedan, descontada la porción de este deudor con el que se produjo la confusión, ¿sí? Hasta ahí vamos. Lo mismo va a pasar en la solidaridad activa. Les digo que esto, si logran entender, digamos, esta dinámica es exactamente lo mismo que va a pasar en la solidaridad activa. Eso respecto de la confusión. Y tenemos otro medio de extinción, es la transacción, ¿sí? Es aquel medio de extinción por el cual las partes, ya sabemos, mediante concesiones recíprocas extinguen obligaciones litigiosas o dudosas. ¿Cuál es la naturaleza jurídica? La conocemos, es la de un contrato, ¿sí? ¿Y cuáles son los efectos de los contratos? Bueno, la famosa máxima latina que se dice res inter alios acta, los contratos tienen efectos entre las partes y no se extinguen los efectos a terceros, ¿sí? Teniendo esta base y conociendo esto, que ya estudiamos y ya hablamos largamente, vamos a pasar a leer el inciso D del artículo 835, que dice: la transacción hecha con uno de los codeudores solidarios aprovecha a los otros, pero no puede serles opuesta. También estudiamos, cuando estudiamos bolilla 5, de qué se trata, o de qué hablamos en derecho cuando hablamos de poder oponer un acto a alguien, ¿sí? Y lo repetimos reiteradas veces. Acá el artículo está haciendo referencia justamente a poder oponer un acto en el sentido técnico, ¿sí? Entonces, ¿qué va a haber pasado acá? Se va a haber dado una transacción, ¿sí? Contrato, en el cual va a haber participado ese único acreedor, y de los 3 deudores, volvemos al mismo ejemplo, uno de ellos. Esto es un contrato que tiene efectos entre las partes, ¿no es cierto? Hay 2 partes que participaron de este contrato y los contratos, perdón, no benefician ni perjudican a terceros, res inter alios acta, etcétera, 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 y todo lo que ya conocemos. Entonces, ¿qué va a pasar acá? La ley prevé expresamente que cuando se dio esa transacción, cuando estas partes extinguieron estas obligaciones litigiosas o dudosas mediante concesiones recíprocas a través de este acto jurídico, contrato, que es la transacción, esa transacción va a poder ser invocada por los otros codeudores, si así lo desean, pero no puede serles opuesta. Es decir, este uno acreedor que hay acá, y que realizó esta transacción con uno de sus codeudores, ¿sí? No puede imponerla a los demás. Ahora bien, si los demás desean invocarla a esa transacción como medio de extinción de las obligaciones, contra ese acreedor pueden realizarlo. Esto es una especie de opción que se da, ¿sí? Pueden aprovecharla a esa transacción si así lo consideran, pero el acreedor no se las puede imponer, no puede serles opuesta. ¿Por qué? Porque es un contrato entre partes, y los contratos no son oponibles a terceros. ¿Se entiende? Todo esto en coherencia con la figura de la transacción y con la naturaleza jurídica que actualmente expresamente tiene la transacción en nuestro Código Civil y Comercial. ¿Se entendió? Entonces, para ver si lo entendí, es como que el resto de los deudores no están obligados a hacer ninguna concesión a su acreedor, digamos. No claro, están obligados. Exactamente, ahí se van a haber dado justamente estas concesiones recíprocas, y el acreedor no puede imponer que respeten, digamos, ese contrato a personas que no fueron parte, básicamente, ¿sí? Porque justamente como la transacción tiene que ver con concesiones, y con, ustedes saben, conceder en las pretensiones de una de las partes, etcétera, ya lo estudiaron. Bueno, va a haber un deudor que probablemente consideró ceder en determinadas partes o realizar determinadas concesiones que no pueden serles impuestas, forzosamente opuestas, técnicamente hablando, a los demás, porque no fueron parte. Pero si ellos desean, pueden invocarla. Es decir, cuando, por ejemplo, el acreedor les quiere cobrar, decir, no, acá hubo una transacción, invocarla y valerse de ella, aprovecharse de esa transacción, si así lo consideran. ¿Se entiende? Sería una especie de ratificar esa transacción. Bien, hasta acá, ¿me siguen? Un artículo absolutamente similar, y que seguramente, por lo que veo, no vamos a tener tiempo para desarrollar, se prevé la solidaridad activa, ¿sí? Acá la esencia es la misma, ¿sí? Tanto con la confusión, como con la transacción, como con los demás medios de extinción de las obligaciones, ¿sí? Esto lo tienen para la solidaridad activa,
en los artículos 844, 846, etcétera, pero son muy similares, nada más que, por supuesto, vistos desde el otro punto de vista, desde la pluralidad de acreedores. Bien, y como efectos secundarios, es decir, que no hacen a la esencia de la solidaridad, se enumeran bastantes. Ustedes, esto depende un poco, bueno, de dónde lo van a leer, etcétera. Pero vamos a enumerar algunos de ellos que resultan importantes. Sin perjuicio, ya les digo que ustedes pueden ver algunos otros. Bueno, el cuadro va a quedar bastante torcido, pero no importa. Nos está faltando un medio de extinción muy importante, que es la prescripción. ¿Sí? Esto se enumera dentro de los efectos secundarios, es decir, qué va a pasar o cómo va a correr la prescripción en los casos de obligaciones solidarias. Y acá sí, respecto a la prescripción, se remite el código, tengo acá el artículo, pero por algún lado debe estar, sí, 839, ¿sí? Que para la prescripción se remite al título 1 del libro sexto, es decir, allá donde está regulada la prescripción que estudiamos la última vez que nos vimos, la clase anterior. ¿Sí? Entonces nos tenemos que ir para el artículo 2549, esperen que lo encuentre. En donde se establece, ¿sí?, respecto del curso de la prescripción, de la interrupción de la prescripción y de la suspensión del curso de la prescripción, sendos artículos que nos hablan de alcance subjetivo. Y miren lo que nos dice. La interrupción de la prescripción no se extiende ni a favor ni en contra de los cointeresados. Ahí vamos bien, como regla no se entiende. Pero el artículo continúa, excepto que se trate de obligaciones solidarias o indivisibles. Lo mismo tenemos por acá por el 2540 respecto de la suspensión. La suspensión de la prescripción no se extiende a favor ni en contra de los interesados, esa es la regla, excepto que se trate de obligaciones solidarias o indivisibles. Con lo cual, les pregunto yo entonces a ustedes, ¿cómo opera acá la prescripción? ¿Cómo se suspende? ¿Cómo se interrumpe? De manera conjunta. ¿Sí? Si yo la suspendo o la interrumpo respecto de un codeudor o codeudora solidaria, se va a interrumpir o se va a suspender respecto de todos. ¿Por qué? Porque así lo establece la ley, pero como excepción para las obligaciones solidarias. Cuando ustedes estén estudiando prescripción y hablemos del alcance subjetivo de la prescripción, de lo que ya hablamos, tienen que saber que la regla es que no se extiende la suspensión y la interrupción a cointeresados. ¿Sí? Hay que interrumpirla y suspenderla respecto de cada uno de los interesados. Pero ante obligaciones solidarias se da la excepción y ahí sí los efectos de una suspensión o interrupción de la prescripción se propagan. ¿Se entiende esto? ¿Me siguen hasta acá? Respecto a la prescripción es muy importante y desde ya les anticipo que no sucede lo mismo en obligaciones de tipo concurrentes. ¿Sí? Cuestión... Profesora, una pregunta. Sí. A lo mejor es obvio, pero se me surgió ahora a raíz de este artículo. Obligaciones solidarias o indivisibles no es lo mismo, no es sinónimo. No, las obligaciones indivisibles... Pueden ser solidarias divisibles. Sí, la obligación solidaria puede recaer sobre un objeto divisible o indivisible. La obligación es solidaria en virtud de todo este régimen que se le da. Después hay obligaciones que tienen un objeto indivisible, ¿sí? No se puede dividir, pero no son solidarias. ¿Por qué? Porque vuelvo al inicio, la solidaridad tiene que surgir expresa e indubitada de la ley o de la voluntad, del título constitutivo o de la ley. ¿Sí? Va a haber obligaciones en las cuales no surge esta solidaridad ni del título constitutivo ni de la ley, con lo cual no podemos decir que es solidaria, pero su objeto igual es indivisible, con lo cual en realidad se van a tener que cobrar y pagar por el todo, por el simple hecho de que el objeto no se puede partir y no se puede dividir, pero no porque tengan el régimen de obligaciones solidarias. ¿Sí? Si bien el régimen es muy parecido... Bien, serían las dos excepciones. Exactamente, son las dos excepciones Serían para las dos las excepciones. causales de suspensión e interrupción de la prescripción.
En general tienen el mismo régimen, un régimen muy parecido, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que justamente en el caso de indivisibles, ¿sí? Se pueden pagar y cobrar por el todo porque el objeto no se puede dividir, no porque tengan este régimen de solidarias que solamente puede surgir del título constitutivo o de la ley. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, gracias. Bien. Y respecto, bueno, yo me adelanté a lo que es la suspensión y la interrupción del curso de la prescripción, pero por supuesto que el curso de la prescripción en sí, cuando yo les digo que las obligaciones solidarias nacen de una causa única, por supuesto que la prescripción va a correr para las partes de manera similar, ¿sí? A partir de esa causa única va a empezar a correr, excepto que alguna de estas obligaciones, alguno de estos vínculos, esté afectado a una modalidad, ¿sí? De, por ejemplo, una condición o un plazo. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, hay una causa única, pero hay una pluralidad de vínculos. Y en el marco de estas obligaciones solidarias puede pasar que tengamos que conjugar esta otra clasificación de las obligaciones con respecto a la modalidad del vínculo, y tengamos que ver que uno de aquellos vínculos puede estar sujeto a condición o plazo, cuestión que también nos va a influir en la manera de contar la prescripción. ¿Sí? Por eso, vuelvo a repetir, cada clasificación que ustedes estudien, cada medio de extinción que ustedes estudien, incluso cada elemento de las obligaciones que estudiaron allá al principio, cuando arrancamos este curso, lo tienen que volver a traer acá, lo tienen que tener presente para poder analizar y entender. ¿Sí? Si yo estoy diciendo que hay pluralidad de vínculos que surgen de una causa única, si ninguno de esos vínculos tiene modalidades, la prescripción va a correr de manera idéntica para cada uno de ellos. Pero si alguno de ellos está sujeto a una modalidad, bueno, tendré que ver, en todo caso, por ejemplo, que no tenga un plazo, a partir de cuándo comenzaré a contar esa prescripción, a partir de cuándo es exigible, etcétera, etcétera. Porque se admite en las obligaciones solidarias que alguno o algunos de sus vínculos estén sujetos a algún tipo de modalidad y que aún continúen siendo solidarios. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Bien. Algunas otras cosas respecto de efectos secundarios, que ahí me apunté para decirles. Esto que les dije respecto de los vínculos, que también es uno de los efectos secundarios, vamos a leerlo acá. Ya que estamos, está en el 830, que nos dice la incapacidad y la capacidad restringida de alguno de los acreedores o deudores solidarios no perjudica ni beneficia la situación de los demás, esto es un tema de capacidad, y tampoco la existencia de modalidades a su respecto. ¿Sí? Entonces, en el caso que alguna de estas obligaciones, o estos vínculos más que nada, para hablar de técnicamente, esté sujeto a algún tipo de modalidad, eso en principio no afecta al resto, ni tampoco hace que la obligación deje de ser solidaria. ¿Sí? Los vínculos son separados y ustedes saben que las modalidades es una clasificación que recae sobre el vínculo. De ahí que la tengamos que conjugar para saber cuál es el régimen aplicado. Bien, continuamos. Respecto de otro de los efectos secundarios de los que se habla, son las defensas oponibles. Acá nos vamos al artículo 831. ¿Sí? Nos establece, cada uno de los deudores, de los codeudores solidarios, vuelvo a repetir, estamos en solidaridad pasiva, siempre imagínense un acreedor y, por ejemplo, 3 deudores, puede oponer al acreedor las defensas comunes a todos ellos. ¿Sí? Esto es lógico, esto es normal, porque estamos hablando de una idea de representación, estamos hablando de una idea de frente común, de vínculos coligados, etc., con lo cual cualquier deudor puede oponer al acreedor las defensas comunes a todos ellos. En cuanto a las defensas personales, las defensas que tengan que ver con una situación personal de uno de los deudores respecto del acreedor, pueden oponerse exclusivamente por el deudor o acreedor a quien corresponde. ¿Sí? Ejemplo, en una de estas obligaciones, sujeta a una modalidad, por ejemplo, mi vínculo, deudora 1, ¿sí? Deudor 1, 2 y 3, yo deudora 1, mi vínculo está beneficiado, digamos, por un plazo. Eso es una defensa mía personal, ¿sí? Porque es mi vínculo el que está sujeto a un plazo. Los de los demás no, son puros y simples, con lo cual pueden exigirse en cualquier momento.
¿Se entiende? Las defensas comunes las pueden oponer cualquiera de ellos ante el acreedor, ¿sí? Pero las defensas personales solo las puede poner quien corresponde. Y solo tienen valor, por supuesto, frente al coacreedor a quien se refiera. Sin embargo, continúa el artículo, pueden expandir limitadamente sus efectos hacia los demás codeudores y posibilitar una reducción del monto total de la deuda, hasta la concurrencia de la parte perteneciente, ¿sí? Si hay una defensa personal que haga que ese acreedor no pueda exigirle a ese codeudor su parte, bueno, eso eventualmente, y con más o menos la misma mecánica que pasa en la confusión, reducirá el monto de esta obligación en el cual los otros deudores que queden obligados van a deber de manera solidaria seguramente un monto menor, ¿sí? Eso en cuanto a las defensas oponibles. Y en cuanto a la mora, culpa, dolo, vamos a ponerlos todos juntos en un mismo cuadro, de uno de los codeudores. Vamos a tratar de que quede ordenadito. Los tenemos en el artículo 838 bajo un título grande que se llama responsabilidad. ¿Sí? Sabemos que todas estas situaciones tienen que ver con un momento de la obligación en el cual pasa a una fase, que sabemos que es la fase de responsabilidad. ¿Sí? Esta obligación que estaba en la fase de deuda, cuando se da la mora, culpa, dolo, etcétera, de su deudor, pasan a la parte de responsabilidad que largamente ustedes están estudiando y han estudiado. ¿Sí? Y dice, la mora de uno de los deudores solidarios perjudica a los demás. ¿Sí? Si uno de los deudores solidarios se encuentra en mora, por supuesto que esa mora se extiende o se propaga a los demás. Si el cumplimiento se hace imposible por causas imputables a un codeudor, los demás responden por el equivalente de la prestación, obviamente porque el cumplimiento se hizo imposible, el cumplimiento en especie, el cumplimiento de la prestación originaria se hace imposible, y, por supuesto, la indemnización de los daños y perjuicios. Esto en total sintonía con todo lo que se prevé acerca de la imposibilidad de cumplimiento, también como medio de extinción de las obligaciones. ¿Sí? Continúan siendo aplicaciones de un mismo gran principio. Las consecuencias propias del incumplimiento doloso de uno de los deudores no son soportadas por los otros. ¿Sí? Entonces, en el caso de mora o en el caso de culpa, ¿sí? Los efectos se extienden. En caso de que uno de los codeudores solidarios esté en mora, los demás van a estar en mora. En caso de que, por ejemplo, el objeto de la obligación se extinga por culpa de uno de los codeudores solidarios, todos van a deber el equivalente de esa prestación más los daños y perjuicios. Pero en el caso de dolo, ¿sí? La ley sostiene expresamente que las consecuencias de un incumplimiento doloso no son soportadas por los demás, es decir, no se propagan. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Me siguen respecto de los efectos? Bueno, ustedes van a encontrar varios otros efectos secundarios, en algunos tratados, etcétera, depende de lo que ustedes lean, también nos hablan de cuáles son los efectos de la cosa juzgada en las obligaciones solidarias. Vamos a poner acá. Y vamos a hacer también el cuadrito. Esto está en el artículo, se titula Cosa Juzgada 832, ¿sí? Y se trata justamente de cuando, bueno, haya habido un juicio entre este acreedor y esta pluralidad de deudores, o uno de todos estos deudores, pues saben que el acreedor puede demandar a uno de ellos, a todos, de manera simultánea, sucesiva, como ya dijimos y ya leímos que establece el código. Bueno, en este caso se dice que la sentencia dictada en contra de uno de los codeudores no es oponible a los demás, pero estos pueden invocarla cuando no se funden circunstancias personales. Tiene que ver, por supuesto, con los efectos normales de la cosa juzgada, de que una sentencia puede oponerse, por supuesto, solamente a las partes que hayan tenido participación en el proceso, que hayan podido ejercer su derecho de defensa. ¿Sí? El deudor no puede oponer a los demás coacreedores la sentencia obtenida en contra uno de ellos, pero los coacreedores pueden oponer al deudor sin perjuicio de las excepciones personales que tenga frente a cada uno de ellos. ¿Sí? Esto responde a principios generales de lo que es la cosa juzgada. ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir, ese acreedor puede demandar a uno de sus codeudores, a dos o a los tres. ¿Sí? Lo que sí admite toda la doctrina es que ante la demanda de este acreedor a uno de sus codeudores, ese codeudor pueda citar
al juicio, puede atraer al juicio mediante una institución de tipo procesal, que es la citación de tercero, a sus codeudores, ¿no es cierto?, para que justamente ejerzan las defensas que tuvieran y efectivamente que, digamos, la sentencia que recae en ese juicio haga cosa juzgada contra todos ellos, ¿sí? Pero el principio está ahí en el 832, no es más que la derivación de cuestiones generales, ¿sí? Vamos hasta acá con los efectos. Bien, estos son los efectos externos. Profesora, Sí, una pregunta. sí. Dentro de las defensas personales serían las medidas cautelares y ese tipo de No, defensas personales son aquellas que medidas solamente... protectorias de... No, aquellas que solamente puedo poner uno de los deudores porque se basan en circunstancias personales, ¿sí? El ejemplo que en general se da es cuando, les vuelvo a repetir, alguno de esos codeudores está beneficiado con un plazo, pero solo su vínculo está beneficiado por el plazo. Eso es una defensa personal, solamente él puede oponer, ¿sí? O pueden darse determinadas circunstancias como, por ejemplo, que el acreedor haya renunciado a la solidaridad respecto de uno de sus codeudores. Bueno, hay circunstancias que sí son defensas comunes, y circunstancias que son defensas personales, ¿sí? Con lo cual es de toda lógica que las defensas comunes las puedo poner cualquiera, y las defensas personales, de tipo personales, las puedo poner solamente a quien beneficie, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Claro, eso establece el código y después depende de cada obligación particular Claro, de los casos de la relación. va a depender Disculpe. en cada caso en particular cuando yo vea qué tipo de defensa es, si es una defensa de tipo personal, es decir, que favorece solamente a uno de esos codeudores, o si es una defensa en general que pueden invocar cualquiera de ellos. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Bien. Y para terminar de analizar estas obligaciones, ¿sí? Una vez que ya analizamos todo lo que son los efectos entre varios deudores y uno de los acreedores, vamos a tener que ver cuáles son los efectos que producen esta obligación en los codeudores entre sí. Básicamente, son dos. Vamos a tener que empezar a ver cuáles son los efectos de estos codeudores entre sí, por supuesto, cuando esta obligación haya sido pagada en su totalidad por uno de ellos, ¿sí? En esos casos, ya sabemos, seguramente ya lo conocen ustedes, no es que la parte que pagó terminó pagando de más de su cuota y debe quedarse, digamos, con eso, porque constituiría, por supuesto, un enriquecimiento sin causa, ¿sí? Si bien ante el acreedor hay que pagar por la totalidad, luego, cuando yo empiezo a mirar esta obligación para adentro, los efectos que tienen entre los distintos codeudores, voy a ver que hay determinadas relaciones que imponen, ahí sí, algo así como que cada uno paga su parte, ¿sí? Si bien, vuelvo a repetir, no quiero que esto se preste a confusión, ante el acreedor se paga por el todo, y no hay otra forma de pagar, ¿sí? Entre ellos, sí es evidente que, por más solidarios que sean, hay una cuota o una parte que corresponde a cada uno. Con lo cual, este único acreedor se presentó ante cualquiera de estos tres deudores y le cobró la totalidad de la deuda, y ahí entonces yo esta parte de las relaciones entre deudores y acreedor ya la saco, la obligación se extinguió para el acreedor vio satisfecho su interés y salió de esta relación y se terminó, pero tengo que empezar a mirar hacia adentro de la obligación para ver cuáles son las relaciones que se derivan justamente de este hecho de que uno de los codeudores o codeudores solidarias haya pagado la totalidad como debe pagarla porque no tiene otra opción, ¿sí? Entonces ahí es cuando se van a dar determinadas acciones, ¿sí? Que llamamos acciones de contribución. Así se titula el artículo 840, ¿sí? Que nos dice, por supuesto, que el deudor que efectúa el pago, ¿sí? Ese pago, vuelvo a repetir, tiene que ser por el total, más allá de su cuota, no hay otra forma de pagar. Puede repetirlo de los demás codeudores según la participación que cada uno de ellos tiene en la deuda, ¿sí? Repetirlo, bueno, es una palabra, en realidad lo que va a hacer este deudor que pagó por el todo es justamente recuperar, digamos, la parte que no le correspondía pagar, ¿sí? Todo aquello que excede su cuota. Por supuesto que la acción de regreso no procede en caso de haberse remitido gratuitamente la deuda, ¿no es cierto? Si hay un acreedor que realizó una renuncia o remisión, luego los deudores entre sí no pueden cobrarse, esto es de toda lógica, pero sí sucede que cuando uno de ellos pagó, tiene una acción para poder repetir
de los demás lo que a los demás les correspondía pagar, ¿sí? O la cuota que los demás tenían, ¿sí? Vuelvo al ejemplo que está guiando toda esta clase. Un solo acreedor, 3 deudores, acreedor por 300, 3 deudores deben 100 cada uno. El acreedor se presentó ante el deudor 1 y cobró los 300. ¿Sí? Este deudor 1, entonces luego de pagar esos 300, se va a dar vuelta y va a mirar a sus codeudores y va a ver cuál era la cuota que tenía que afrontar cada uno de ellos. Con lo cual tendrá acción de contribución. ¿Por cuánto? ¿Por 300? No. Debe descontar su cuota, que es la que él tenía que pagar, ¿cierto? Por 100 contra deudor 2 y por 100 contra deudor 3, en el caso de que las cuotas sean de 100 cada uno. ¿Se entiende esto? Entonces, una vez que esta obligación se extinguió, nacen todas estas relaciones y estas acciones. El acreedor ya salió del escenario, en este caso, y nacen en cabeza, por supuesto, de quién pagó, contra quién, contra quienes son sus compañeros en este frente común de codeudores, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo sabemos, cómo podemos nosotros saber cuál es la cuota que corresponde a cada uno o a cada una de ellas? Bueno, está determinada en el artículo 841, artículo al cual también recurrimos en obligaciones concurrentes, ¿sí? Y es un artículo muy importante porque es de aplicación en solidaridad activa y en obligaciones concurrentes también. Las cuotas de contribución se determinan sucesivamente de acuerdo con, ¿sí? Y acá el artículo plantea 4 posibilidades, o 4 circunstancias que a mí me van a dar o me van a responder acerca de cuál es la parte a la que debe contribuir cada uno. Porque en el ejemplo que yo pongo es muy fácil, ¿sí? Son 3, se debe 300 y son 100 cada uno, no siempre va a ser así, ¿sí? No siempre se debe por partes iguales. Estos incisos del 841, ¿sí? Están también en un orden de prelación. Con lo cual, primero y principal, yo tengo que ir al inciso A. Si no se da la circunstancia prevista en el inciso A, bueno, veré qué dice el B. Si no se da la que dice el B, voy al C. Y último, me voy al D, ¿sí? Vamos a leerlo entonces. Primero y principal, para saber qué le corresponde o cuál es la cuota de cada uno, cuánto le corresponde pagar a cada uno, tengo que ir a lo pactado. Porque las partes pactaron. Dijimos que una de las fuentes principales de la solidaridad es la voluntad, ¿sí? Y en el marco de la creación de esa obligación, a la cual las partes decidieron darle al régimen de obligación solidaria, se puede haber establecido allí mismo, en esa fuente, las cuotas, ¿sí? Y en una obligación donde hay 3 deudores obligados solidariamente por 300, puede uno deber 200 y los otros 2 deber 50 cada uno, ¿sí? Entonces lo primero y principal que yo voy a ir para saber cuánto debe cada uno es a lo pactado. Si allí no puedo encontrarlo, o efectivamente es una obligación solidaria que no surge de la voluntad, bueno, voy a ir inciso B. Si no lo pude encontrar allí, o no se da esta situación, inciso B. La fuente y la finalidad de la obligación, o en su caso la causa de la responsabilidad. Esto tiene más color para el caso de obligaciones solidarias con fuente en la ley, ¿sí? Si no encuentro allí los porcentajes, las cuotas, cuánto tiene que pagar cada uno, voy a ir a ver cuáles son las relaciones de los interesados entre sí. Y si no encuentro allí en las relaciones de los interesados entre sí, por ejemplo, estos cointeresados, estos codeudores pueden ser socios y representantes u organismos de una persona jurídica en virtud de lo cual cada uno tenga un porcentaje de acciones o de titularidad de esa persona jurídica, y esas son las relaciones internas en virtud de las cuales van a estar obligados, ¿sí? Suponiendo que una parte tenga el 50% de esa persona jurídica, otra parte tenga el 25% y otra el 25%, bueno, de allí, de esas relaciones entre sí, surgirá efectivamente cuáles son las cuotas que cada uno debe afrontar. De eso se trata, justamente de ver las relaciones de los obligados entre sí. Y recién ahí puedo ir a las demás circunstancias, dice el inciso D, a cualquier otra circunstancia que a mí me pueda dar un indicio razonable o lógico de cuál sería la cuota de cada uno. Si por aplicación de todos estos principios no puedo determinar cuál es la cuota de cada uno, entonces estarán coobligados en partes iguales. Fíjense que acá tengo que razonar bien y entender bien este mecanismo, porque tal vez intuitivamente lo que primero a nosotros se nos viene a la cabeza cuando hablamos de obligaciones solidarias, y en el ejemplo bastante tonto que yo doy en la clase de un acreedor que se debe 300 y hay 3 acreedores, lo primero que se nos viene a la mente es decir deben 100 cada uno. Bueno, esta es la última circunstancia. Esto es solamente cuando no se den todas estas otras posibilidades de establecer la cuota en virtud de la cual están obligados. ¿Se entiende?
Recién cuando no se dan todos estos supuestos, ahí voy a considerar entonces que deudor 1 debe 100, deudor 2 debe 100 y deudor 3 debe 100. Se divide por partes iguales entre sí. Con lo cual, vuelvo a repetir, si deudor 1 pagó y tuvo que pagar 300 porque no tiene otro modo de pagar, luego tendrá acciones de contribución contra deudor 2 por 100 y contra deudor 3 por 100. ¿Sí? Esto quiero que quede claro. Se descuenta la parte de quien pagó, pero además cada uno de los codeudores, de sus compañeros en este frente común, responde por su parte. Vuelvo a repetir, el deudor 1 paga 300. ¿Sí? Y tiene que recuperar 200 porque su cuota era 100. No puede demandar a deudor 2 por 200. La solidaridad no se vuelve a repetir en esta fase de vínculos. ¿Se entiende? Ahí cada uno responde por su parte. Tiene que demandar a deudor 2 por 100 y tiene que demandar a deudor 3 por 100. ¿Estamos? Hasta acá. Y se da una situación para el caso de insolvencia. Así que todos los textos, todos los artículos hacen hincapié en esto, que parece algo complicado, pero sinceramente no lo es. Cuadradito, si nos queda bien. ¿Sí? Que está previsto en el artículo 842, a continuación. ¿Sí? Caso de insolvencia. La cuota correspondiente a los codeudores insolventes es cubierta por todos los coobligados. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Justamente, en el caso de que un deudor 1, ¿sí? El deudor 1, vamos al ejemplo que ya me estoy perdiendo, que el deudor 1 haya pagado los 300, y luego, cuando quiera repetir o cobrar la cuota que le correspondía a deudor 2, encuentre que este deudor 2 es insolvente, ahí su cuota, ¿sí? Va a ser soportada o cubierta por el resto de todos los obligados. ¿Sí? Pero esto es en el caso de que exista insolvencia de esa persona para contribuir a su cuota. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Estos son los efectos de las obligaciones solidarias en el marco de la solidaridad pasiva, que es lo que normalmente pasa. En el marco de la solidaridad activa es como un espejo. ¿Sí? Va a pasar esencialmente lo mismo, solamente que la estoy mirando desde otro lado. ¿Sí? Los efectos también los tengo que analizar entre los deudores, ¿sí? Solidaridad activa, los acreedores y el deudor, y también entre los acreedores entre sí. ¿Sí? Como efectos principales, vuelvo a usar este cuadro, ¿sí? Como efectos principales, obviamente que va a pasar lo mismo, cualquiera de los varios acreedores que hay puede exigir el cobro total, ¿sí? Y el pago a cualquiera de ellos varios acreedores extingue de manera total la obligación, ¿sí? Los demás medios de extinción, ¿sí? También tienen efectos respecto de todos los coacreedores, de la misma manera que los estudiamos en el artículo correspondiente a los demás medios de extinción, la dación en pago, la compensación, etc. Lo mismo se prevé acerca de la confusión y de la transacción. Y como efectos secundarios, también se enumeran en general los mismos. ¿Sí? La cosa juzgada solamente se va a poder oponer por quienes participaron en el proceso. La mora, bueno, en este caso, recuerden que vamos a tener que estar hablando de mora del acreedor, también se extiende. Digamos, tiene que ver con más o menos las mismas circunstancias, solo que vistas desde el lado de una obligación en la cual haya varios acreedores y un solo deudor. La particularidad que tienen estas obligaciones cuando hay solidaridad activa, y lo que por ahí amerita una explicación, es el caso de la prevención. Principio de prevención lo van a encontrar ustedes. Que está establecido en el artículo 845. ¿Sí? Que nos dice que si uno de los acreedores solidarios, ¿sí? Acá recuerden que estamos en solidaridad activa, varios acreedores, un solo deudor, ha demandado judicialmente el cobro al deudor, acá estamos hablando de un deudor, ¿sí? El pago solo puede ser hecho a ese acreedor que demandó. ¿Sí? Como regla, si ninguno de los coacreedores demandó, ese deudor, un deudor solo, imagínense ahora al revés, el ejemplo, un deudor, 3 acreedores, ese deudor tiene que ir y pagar el total a cualquiera de ellos indistintamente. ¿Sí? Ahora bien, si uno de esos coacreedores demandó, ¿sí?
judicialmente el cobro, es decir, inició la demanda de cobro de esta obligación, entonces el pago, ¿sí?, ahí de este deudor solo puede ser hecho a quien demandó. El deudor no puede ir y sobre pretexto de hallarse ante una obligación sujeta a solidaridad activa, pagarle a cualquiera de los otros deudores. En eso se beneficia, digamos, el acreedor que previno, ¿sí? A esto se llama principio de prevención, ¿sí? En cuanto a los efectos son iguales, en cuanto a la determinación de las cuotas de participación son iguales, se aplica el 841 también, y por supuesto en cuanto al pago, al cobro, etcétera, efectos de la cosa juzgada, prescripción, los principios son exactamente iguales a los que desarrollamos en el ámbito de la solidaridad pasiva. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? Bien, esto es esencialmente, digamos, lo que les prevé el programa respecto de las obligaciones solidarias, respecto de los efectos. Cuando exista una renuncia, el programa algo les dice acerca de renuncia, en el marco de obligaciones solidarias, ¿sí?, y más que nada volvemos ahora a la solidaridad pasiva, se puede dar que el acreedor renuncie a la deuda, y también se puede dar que renuncie a la solidaridad, en cuyo caso la deuda queda vigente pero convertida en simplemente mancomunada. ¿Por qué? Porque el que se beneficia de esta solidaridad pasiva es el acreedor. Y también el acreedor puede renunciar a la solidaridad respecto de uno de sus codeudores, en cuyo caso los demás quedan obligados solidariamente por la cuota que resta, ¿sí? No hay otras cuestiones que ameriten ningún otro tipo de desarrollo, solamente como conclusión, acá hablarles de lo siguiente y volver al principio de esta clase. Las obligaciones de sujeto plural, ¿sí?, pueden ser simplemente mancomunadas, en cuyo caso hay pluralidad de vínculos, y cada parte debe la cuota que le corresponde, y cada obligación y cada vínculo tiene una independencia, ¿sí?, que se comporta de manera que no influye en las demás. Cuando la obligación es solidaria, cuestión que tiene que ser expresa, todo lo que sucede en una obligación como regla se propaga a las demás, todo lo que sucede en el ámbito de un vínculo se propaga a las demás, y esto se debe a que responden a una causa única, y a que este régimen esté establecido por voluntad o por ley. Y existe otro tipo de obligaciones de sujeto plural, que son las concurrentes, en cuyo caso las obligaciones derivan, si bien tienen una misma prestación, derivan de causas diferentes. Y el régimen es diferente. Tienen la clase subida en el canal.